El grito de la mujer rasgó el aire del desierto como un cuchillo. Su cuerpo caía del tren en movimiento. Su vestido azul ondeaba a su alrededor como el ala rota de una mariposa. Will Sander lo oyó mientras daba de beber a su caballo en el lecho de un arroyo. Estaba a 200 metros de las vías del tren. Levantó la cabeza de golpe justo a tiempo para verla caer con fuerza contra el terraplén rocoso. Luego rodó hacia un matorral de salvia, sin pensarlo. Saltó sobre el lomo de su semental y clavó los talones. Hizo que el animal galopara a toda velocidad por el terreno de Utah. Mientras tanto, el silbato del tren sonó y continuó hacia el este sin detenerse. El sol de octubre ardía en lo alto mientras Will exigía a su caballo más de lo que lo había hecho en meses. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El polvo se levantaba bajo los cascos atronadores. Ya podía verla, una figura arrugada en la tierra, inmóvil. El miedo le atenazó la garganta. Había visto morir a hombres por caídas mucho menos graves que esa. A las compañías ferroviarias no les importaba mucho la seguridad de los pasajeros en 1883. Y por la forma en que había sido arrojada, parecía deliberado. Alguien la había empujado. Will llegó a ella en menos de 3 minutos, aunque pareció una eternidad. Desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo. Cayó de rodillas a su lado. Sus manos se cernían con incertidumbre sobre su cuerpo inmóvil. La sangre apelmazaba su cabello rubio oscuro en un lado. Su rostro estaba raspado en carne viva por la grava, pero su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Un alivio tan poderoso lo inundó que le temblaron las manos. «Señorita, ¿puede oírme?» Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Le tocó el hombro con suavidad, temiendo causarle más daño. «Señorita, voy a ayudarla. Ya está a salvo». Sus párpados se agitaron y un suave gemido escapó de sus labios. Sus ojos, cuando se abrieron, eran del color de las hojas de primavera, brillantes y confusos y llenos de dolor. Intentó hablar, pero solo salió un susurro. «No intente hablar todavía», dijo Will, quitándose la chaqueta para ponerla como almohada bajo su cabeza. La examinó con cuidado, buscando huesos rotos con manos expertas. Había aprendido medicina de campo durante sus años trabajando en arreos de ganado. Cuando un médico estaba a días de distancia, un hombre tenía que arreglárselas. Su brazo izquierdo estaba muy magullado pero no roto. Sus costillas podrían estar fisuradas, a juzgar por cómo se quejó cuando él le presionó suavemente el costado. La herida en la cabeza era lo que más le preocupaba. «Intentaron matarme», susurró ella. Sus ojos se enfocaron de repente en su rostro con una intensidad desesperada. «Me arrojaron. Volverán para asegurarse de que estoy muerta». «¿Quién? ¿Quién le hizo esto?» «Hombres, 3 de ellos. Trabajan para mi tío». Su voz se quebró. «Por favor, tenemos que irnos de aquí. Por favor». Will no dudó. Podía ver el terror genuino en sus ojos, y los moretones que se formaban en la parte superior de sus brazos parecían marcas de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza antes de arrojarla de ese tren. La tomó con cuidado en sus brazos, tratando de ignorar cómo ella jadeaba de dolor. La subió a su caballo. Ella se tambaleó peligrosamente y él se montó detrás de ella. La rodeó con un brazo por la cintura para mantenerla firme contra su pecho. «¿Dónde estamos?», preguntó ella débilmente mientras él giraba su caballo hacia el sur, lejos de las vías del tren. «A unas 12 millas al norte de Moab, Utah. Allí hay un médico. Llegaremos al anochecer si cabalgamos a buen ritmo». «No, un médico no», dijo ella con urgencia, girando la cabeza para mirarlo. Tan cerca, él podía ver el miedo grabado en cada línea de su rostro. «Mi tío tiene contactos en todas partes. Si se corre la voz de que sobreviví, enviará a más hombres. Tengo algo que él quiere y me matará para conseguirlo». Will la sintió temblar contra él. Sintió el calor de su sangre empapando la manga de su camisa donde descansaba su cabeza. Necesitaba atención médica, pero el terror en su voz era real, y él había aprendido hace mucho tiempo a confiar en sus instintos sobre las personas. Esta mujer estaba huyendo por su vida. «Tengo una cabaña», se oyó decir, «a unas 8 millas al oeste de aquí. Pues en la zona de los cañones es un lugar remoto. Nadie la conoce excepto yo. Puedo atender tus heridas allí
y podrás descansar hasta que estés lo suficientemente fuerte para contarme qué está pasando. Ella se desplomó contra él y por un momento pensó que se había desmayado. Luego susurró, «Gracias. Ni siquiera sé tu nombre». «Will Hender. Crío ganado en estas tierras. Tengo un pequeño rancho cerca del río Colorado». «Delilah Jameson», dijo ella, y entonces sí perdió el conocimiento. Su cuerpo se quedó flácido en sus brazos. El viaje a su cabaña puso a prueba toda la habilidad de Will como jinete. Tenía que mantener a Delilah erguida mientras navegaba por el terreno rocoso. Mantenía un ritmo lo suficientemente rápido para llegar al refugio antes del anochecer, pero lo suficientemente estable para no sacudirla demasiado. Su caballo, un confiable bayo llamado Ranger, pareció sentir la urgencia. Se abrió paso con cuidado por las entradas del cañón mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. La cabaña estaba en un pequeño cañón cerrado, invisible desde cualquier sendero principal. Estaba rodeada de paredes de roca roja que brillaban como fuego bajo la luz del atardecer. Will la había construido él mismo hacía 3 años como un refugio en los confines de sus tierras de pastoreo, pero le había puesto más esmero de lo que la mayoría de los refugios merecían. Mouse tenía una chimenea de piedra, un suelo de madera de verdad y una puerta robusta que se cerraba con llave desde dentro. En ese momento, parecía un palacio. Llevó a Delilah adentro y la acostó en su litera. Luego, rápidamente, se puso a encender un fuego y a calentar agua. La herida de la cabeza necesitaba limpieza primero. Trabajó con la mayor delicadeza posible, lavando la sangre seca para revelar un corte de 3 pulgadas a lo largo de la línea del cabello. Necesitaba puntos, pero no se atrevió a intentarlo con ella inconsciente. La limpió a fondo con whisky, la vendó con tiras rasgadas de una camisa limpia y luego se ocupó de sus otras heridas. Su vestido estaba roto y sucio, la fina tela ahora arruinada sin remedio. Había sido un vestido caro, observó. Esta mujer venía de una familia con dinero. Limpió los rasguños de su cara y manos, revisó sus costillas de nuevo con dedos cuidadosos y las vendó firmemente para sostenerlas mientras sanaban. Para cuando terminó, la oscuridad total había caído afuera y el agotamiento lo invadía. Will se preparó un café y se sentó en su silla junto al fuego, observando a Delilah dormir. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué había hecho ella para que su tío la quisiera muerta? ¿Qué tenía ella que él quisiera? ¿Por qué arrojarla de un tren en medio de la nada en lugar de simplemente dispararle? Debió haberse quedado dormido porque de repente Delilah estaba gritando. Se agitaba en la litera y él ya estaba de pie, moviéndose hacia ella antes de despertar por completo. Le sujetó las manos antes de que pudiera arrancarse las vendas. «Tranquila, tranquila, estás a salvo. Nadie te va a hacer daño». Mantuvo su voz baja y calmada, el mismo tono que usaba con los caballos asustados. Sus ojos se abrieron, desorbitados por el miedo y la confusión. Luego, gradualmente, se enfocaron en su rostro. El reconocimiento apareció y ella se quedó quieta. «Will, sí, estás en mi cabaña. Has estado dormida unas 4 horas. Siento como si alguien me estuviera clavando púas de ferrocarril en la cabeza. Tienes un corte feo. Sufriste una caída fuerte. Tienes suerte de no haberte roto el cuello». Le soltó las manos con cuidado y retrocedió. «Voy a preparar un poco de caldo. Necesitas comer algo». Mientras él preparaba comida con sus sencillas provisiones, Delilah luchaba por sentarse, apoyándose contra la pared. A la luz del fuego, con el pelo suelto sobre los hombros y el rostro pálido bajo los moretones, parecía increíblemente joven y vulnerable. Pero había acero en sus ojos cuando lo miró, una determinación que hablaba de fuerza interior. «Supongo que te debo una explicación», dijo en voz baja. «Solo si quieres darla, pero podría ayudarme a mantenerte con vida si sé a qué nos enfrentamos». Ella respiró hondo y con dificultad. «Mi padre murió hace 6 meses en Denver. Era banquero, muy exitoso, muy rico. Me dejó todo a mí porque mi madre murió cuando yo era una niña y soy su única heredera. Pero su hermano, mi tío Gerald, siempre había asumido que él heredaría el negocio. Se enfureció cuando supo la verdad.
Así que decidió matarte y quedarse con todo de todos modos. No al principio. Primero, intentó que me declararan incompetente. Afirmó que era demasiado inestable para manejar mis propios asuntos. Cuando eso falló, porque los abogados de mi padre me conocían mejor, intentó obligarme a casarme con su socio, un hombre 3 veces mayor que yo, que le habría cedido todo a mi tío en una semana. Cuando me negué e intenté irme de Denver, hizo que me siguieran. Sus manos se retorcían en su regazo. Pensé que había escapado. Compré un billete de tren hacia el este, planeando llegar a la casa de la hermana de mi padre en Boston. Pero sus hombres me encontraron esta mañana. Me acorralaron en el vagón de pasajeros y me arrastraron a la plataforma entre los vagones. Se suponía que debía parecer un accidente. Casi lo consiguen. Will le trajo una taza de caldo y esperó mientras ella lo sorbía con cuidado. Ese tío tuyo suena como un hombre peligroso. Lo es, y tiene dinero y contactos por todos los territorios del oeste. Por eso no puedo acudir a la ley. La mitad de los agentes de la ley en Utah probablemente aceptan su dinero. Will consideró esto mientras ella bebía el caldo. Sabía que probablemente tenía razón. La corrupción era profunda en las fuerzas del orden territoriales, muy especialmente donde había hombres ricos involucrados. ¿Cuál es tu plan entonces? No puedes esconderte para siempre. Tengo que llegar a Boston. Mi tía está casada con un juez federal. Él es el único con suficiente poder para enfrentarse a mi tío y hacer cumplir el testamento de mi padre. Pero necesito sobrevivir el tiempo suficiente para llegar allí. Y necesito pruebas de lo que mi tío ha hecho. Sus ojos verdes se encontraron con los de él con firmeza. Sé que esta no es tu lucha, Will. Ya me has salvado la vida, y te estoy agradecida más allá de las palabras. Si tan solo puedes ayudarme a llegar al siguiente pueblo, darme tiempo suficiente para recuperarme, encontraré mi propio camino desde allí. El siguiente pueblo es Moab. Y si tu tío tiene hombres buscándote, ese es el primer lugar que registrarán. Cada estación de tren, cada parada de diligencia, cada oficina de telégrafos entre aquí y Denver tendrá gente vigilando. Will dejó su taza de café y se inclinó hacia adelante. Esto es lo que pienso. Quédate aquí mientras te curas. Tardarás al menos una semana, quizás 2, antes de que estés lo suficientemente fuerte para viajar. Eso nos da tiempo para planificar. Tengo amigos que podrían ayudar, gente a la que el dinero de tu tío no ha llegado. Cuando estés lista, encontraremos la ruta más segura hacia el este. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Esto podría costarte la vida. Will guardó silencio por un momento, buscando una respuesta que tuviera sentido incluso para él. Finalmente, dijo, vi morir a mi propia hermana hace 5 años porque no estuve allí para ayudarla cuando lo necesitaba. Estaba trabajando en un arreo de ganado mientras su marido la mataba a golpes. Para cuando recibí la noticia y volví a casa, ya estaba bajo tierra. Juré que nunca más me quedaría de brazos cruzados cuando alguien necesitara ayuda. La miró a los ojos. Además, no me gustan mucho los hombres que arrojan a las mujeres de los trenes. Las lágrimas asomaron a los ojos de Delilah, pero las contuvo parpadeando. Siento lo de tu hermana. Estoy segura de que hiciste todo lo que pudiste. Llegué demasiado tarde para ella. No llego demasiado tarde para ti. Se sentaron en silencio por un rato, con el fuego crepitando entre ellos. El peso del trauma compartido creaba un vínculo inesperado. Finalmente, los ojos de Delilah comenzaron a cerrarse y Will la ayudó a recostarse. La cubrió con su manta de repuesto. Se acomodó en el suelo cerca del fuego con su saco de dormir y su rifle al alcance de la mano. Escuchó la noche del desierto afuera mientras el sueño lo reclamaba lentamente. Los días siguientes cayeron en una rutina. Will se levantaba temprano para atender a Ranger y buscar señales de jinetes en los cañones circundantes. No vio nada, pero nunca relajó su vigilancia. Cabalgaba hasta la casa principal de su rancho, un viaje de 3 horas de ida y vuelta, cada pocos días. Lo hacía para revisar su pequeño rebaño y mantener las apariencias de una rutina normal. Le dijo a su peón, un hombre mexicano mayor llamado Carlos, que estaba pasando tiempo en el refugio haciendo reparaciones, lo cual era bastante cierto. Mientras tanto, Delilah se curaba.
Los primeros días apenas podía mantenerse en pie sin ayuda. Sus costillas fisuradas convertían cada movimiento en una agonía, pero era decidida y terca, exigiéndose un poco más cada día. Will le cambiaba las vendas y le traía las comidas, y lentamente comenzaron a hablar de verdad. Ella le contó cómo fue crecer en Denver como la hija de un prominente banquero, sobre los tutores privados, las lecciones de música y las expectativas sofocantes, sobre perder a su madre por una neumonía cuando tenía 8 años, sobre el lento declive de su padre después de que su hermano lo traicionara en un negocio años atrás, y cómo se había matado trabajando para reconstruir lo perdido. Will le contó cómo fue crecer en un pequeño rancho en Kansas, sobre venir al oeste después de la muerte de su hermana porque no podía soportar quedarse en un lugar que se la recordaba, sobre construir su rancho desde cero con dinero ganado en arreos de ganado y su propio trabajo agotador, sobre la vasta soledad de la región de los Cañones y por qué la amaba a pesar de esa soledad. Descubrieron que a ambos les encantaba leer, aunque los libros escaseaban en la cabaña de Will. Delilah había logrado salvar una cosa del tren, un pequeño volumen de poesía encuadernado en cuero que llevaba en el bolsillo de su vestido. Le leía por las noches mientras él limpiaba su rifle o remendaba arreos. Su voz era suave a la luz del fuego. En la quinta noche, mientras ella leía un poema sobre las hojas de otoño, Will se dio cuenta de que estaba mirando su rostro en lugar de escuchar las palabras. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Y algo pasó entre ellos, eléctrico e innegable. Dejó de leer a mitad de la línea, sus labios se entreabrieron ligeramente, y por un momento, sin aliento, ninguno de los dos se movió. Will, susurró ella. Él se levantó bruscamente y caminó hacia la puerta, saliendo al aire frío de la noche. Su corazón martilleaba contra sus costillas. No podía hacer esto. Ella era la hija de un rico banquero que huía por su vida. Él era un ranchero con tierra bajo las uñas y una cabaña que apenas lo protegía del viento. Ella iría a Boston, de vuelta a su propio mundo, y él se quedaría aquí, en la tierra de rocas rojas donde pertenecía. Encariñarse solo llevaría al desamor para ambos. Pero cuando volvió a entrar, Delilah estaba de pie junto al fuego. Tenía una mano presionada sobre sus costillas vendadas, y sus ojos eran feroces. No hagas eso, dijo ella. No huyas de mí porque crees que soy demasiado buena para ti o porque nuestras vidas son demasiado diferentes. He pasado toda mi vida escuchando lo que debería querer y quién debería ser. Por una vez, quiero elegir por mí misma. No sabes lo que dices. Tu herida en la cabeza. Mi cabeza está bien y sé exactamente lo que estoy diciendo. Dio un paso hacia él, haciendo una mueca de dolor pero decidida. Veo cómo me miras, Will Sander. Lo veo porque yo te miro de la misma manera. Te irás tan pronto como estés lo suficientemente bien. Tienes que llegar a Boston, recuerda, conseguir tu herencia, obtener justicia por lo que hizo tu tío. Sí, y quiero que vengas conmigo. Will la miró fijamente. ¿Qué? Ven conmigo. Ayúdame a llegar a Boston y luego veremos qué pasa. No te pido que renuncies a tu rancho o a tu vida. No, solo te pido que no decidas ahora mismo que somos imposibles. Su voz se suavizó. Por favor, Will, me salvaste la vida. Déjame descubrir si podría ser la razón por la que valió la pena salvarla. Él quería discutir. Quería enumerar todas las razones por las que nunca funcionaría. Pero al verla allí de pie con su vieja camisa, magullada y maltratada, y aún así más hermosa que cualquier mujer que hubiera conocido, no pudo encontrar las palabras. En cambio, él cruzó el espacio entre ellos en dos zancadas y tomó suavemente su rostro entre sus manos callosas. Si hacemos esto, dijo en voz baja, si tomamos este camino, necesito que sepas algo. No soy un hombre complicado. Cuando me importa a alguien, me entrego por completo. No sé hacer nada a medias. Así que, si vas a cambiar de opinión, hazlo ahora, antes de que esto se vuelva más profundo. No voy a cambiar de opinión, susurró ella, y entonces se puso de puntillas y lo besó. Hoy Will había besado a las mujeres antes, pero nada lo había preparado para la sensación de los labios de Delilah contra los suyos, suaves y cálidos, y con un ligero sabor al café que habían compartido. Él le devolvió el beso con cuidado,
consciente de sus heridas. Intentó volcar todo lo que sentía en ese único momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la de ella. «Vas a ser mi muerte, Delilah Jameson». «Ciertamente espero que no. Ya te he causado suficientes problemas». Él se rió, Benito, un sonido que lo sorprendió porque no había tenido muchas ganas de reír en años. Ella le sonrió y en ese momento, de pie en su tosca cabaña con el fuego apagándose detrás de ellos, Will sintió que algo cambiaba en su pecho, algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. La semana siguiente transformó todo entre ellos. Seguían siendo cuidadosos, y ambos conscientes de que Delilah necesitaba tiempo para sanar por completo y que su situación seguía siendo precaria. Pero los muros que ambos habían construido alrededor de sus corazones comenzaron a desmoronarse. Will se encontró hablando de su hermana, hablando de verdad sobre ella de una manera que nunca había hecho con nadie. Delilah le contó las noches que lloró hasta quedarse dormida después de la muerte de su madre. Y cómo su padre había estado tan consumido por el dolor que olvidó que todavía tenía una hija que lo necesitaba. Descubrieron que se hacían reír mutuamente. Delilah tenía un ingenio agudo que tomaba a Will por sorpresa, y él tenía un sentido del humor seco que a ella le encantaba. Jugaban a las cartas por la noche, y ella lo acusaba de hacer trampa cuando él ganaba 5 manos seguidas. Él le enseñó a hacer café sobre un fuego abierto y ella le enseñó un complicado juego de dados que su padre había aprendido de los jugadores de los barcos fluviales. Al 10º día, Will cabalgó a su rancho para ver cómo estaban las cosas. Regresó y encontró a Delilah fuera de la cabaña, haciendo una serie de ejercicios de estiramiento. La venda de su cabeza había desaparecido, revelando un cabello que había crecido más oscuro sobre la herida en curación. Los moretones de su cara se habían desvanecido a un verde amarillento. Se veía más fuerte, más como ella misma, y su corazón se encogió al verla. «Te estás esforzando demasiado», dijo él desmontando. «Necesito estar lista para viajar. No puedo esconderme aquí para siempre, por mucho que quiera». Ella se acercó a él, moviéndose con más facilidad que en días. «Además, Carlos vio jinetes esta mañana cerca del límite sur de tu rancho. 3 hombres haciendo preguntas sobre extraños en la zona». La sangre de Will se heló. ¿Lo vieron? Él los vio primero y se mantuvo oculto. Pero Will, están buscando sistemáticamente. Encontrarán este lugar con el tiempo. Él sabía que ella tenía razón. Habían ganado tiempo y ese tiempo se estaba acabando. Entonces nos vamos esta noche. Conozco un sendero a través de los cañones que nos llevará al norte, hacia el ferrocarril en Thompson Springs. Desde allí podemos tomar un tren hacia el este. Será una cabalgata dura, especialmente para ti, pero es más seguro que los caminos principales. Estoy lista. Ella le tocó el brazo. «Will, hay algo más. Necesito contarte lo que mi tío realmente quiere». Entraron y Delilah sacó algo del bolsillo de su vestido. Era un pequeño estuche de cuero para documentos, gastado y agrietado por el tiempo. «Mi padre me dio esto la noche antes de morir. Me hizo prometer que lo mantendría a salvo, que nunca dejaría que Gerald lo tuviera en sus manos. Dentro hay documentos que prueban que mi tío malversó casi $50,000 del banco de mi padre en el transcurso de 5 años. Evidencia que lo enviaría a prisión por el resto de su vida». Will silbó en voz baja. «No me extraña que te quiera muerta. Esto lo destruiría». «Sí. Y demuestra que el negocio de mi padre puede salvarse si las personas adecuadas toman el control. Pero tengo que llegar a Boston con vida y tengo que entregar estos documentos a los fiscales federales». Ella lo miró. «Yo sé que debería habértelo dicho antes, pero tenía miedo. Miedo de que decidieras que era demasiado peligroso y me enviaras lejos. Miedo de perderte antes de tenerte de verdad». Will tomó el estuche de documentos y lo estudió, comprendiendo el peso de lo que ella había llevado. Luego se lo devolvió. «Protegeremos esto con nuestras vidas. Pero Delilah, tú también deberías saber algo. No estoy haciendo esto solo por justicia o porque sea lo correcto. Lo estoy haciendo porque en algún momento del camino me enamoré de ti, completa y aterradoramente enamorado de ti.
Y te llevaré a Boston, aunque tenga que luchar contra todo el ejército de mercenarios de tu tío. Sus ojos brillaron con lágrimas. Me amas. Te amo. Que Dios me ayude. Pero es así. Ella lo besó entonces, más fuerte que antes. Toda la emoción reprimida de las últimas semanas se derramó entre ellos. Will la atrajo hacia sí, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. Y deseó tener más tiempo. Deseó poder quedarse en ese cañón para siempre, aislados del mundo y sus peligros. Pero eso no era posible, y ambos lo sabían. Se prepararon para partir al caer la noche. Will cargó sus alforjas con provisiones y municiones, mientras Delilah se cambió a ropa que él había traído del pueblo. Ropa práctica de montar que le permitiría moverse libremente. Se recogió el pelo bajo un sombrero y en la penumbra podría pasar por un joven a distancia. No era un gran disfraz, pero podría darles segundos cruciales si se encontraban con los hombres de su tío. El viaje hacia el norte fue agotador. Viajaron a la luz de la luna a través de cañones estrechos y tramos de desierto abierto, siempre atentos a señales de persecución. Will los apuró, sabiendo que la velocidad era su mejor defensa. Delilah los soportó todos sin quejarse, aunque él podía ver la tensión en su rostro, y la forma en que se mantenía erguida con cuidado para proteger sus costillas aún en curación. Se detuvieron a descansar los caballos 2 veces durante la noche, y cada vez Will se encontraba observando el horizonte detrás de ellos, esperando ver jinetes en cualquier momento. Pero el amanecer llegó sin señales de persecución, y continuaron a través del calor de la mañana. Al mediodía llegaron al pueblo ferroviario de Thompson Springs. Era un conjunto tosco de edificios agrupados alrededor de la estación de tren. Will dejó a Delilah escondida en un bosquecillo de álamos mientras iba al pueblo a comprar los billetes. El próximo tren hacia el este no llegaba hasta la mañana siguiente. Eso significaba que tenían que encontrar un lugar donde esconderse durante casi 24 horas. Compró provisiones y regresó para encontrar a Delilah dormida contra el tronco de un árbol. El agotamiento finalmente la había vencido. La dejó descansar mientras exploraba la zona. Y encontró la choza abandonada de un buscador de oro a 1 milla del pueblo. No era mucho, solo 4 paredes y parte de un techo, pero los protegería hasta que llegara el tren. Esa tarde, sentados en las ruinas de la vieja choza, mientras el sol se ponía en brillantes franjas de naranja y rojo, Delilah se apoyó en el hombro de Will y dijo, «Háblame de tu rancho, de verdad, cuéntame. ¿Cómo es?» Así que él le pintó un cuadro con palabras. La forma en que el río Colorado se veía al amanecer cuando la niebla se levantaba del agua. Las formaciones de roca roja que parecían brillar desde dentro al atardecer. El silencio que no era realmente silencio, sino que estaba lleno de los sutiles sonidos del desierto. El canto de los pájaros y el viento moviéndose entre los enebros. La satisfacción de construir algo con sus propias manos, de ver crecer su rebaño año tras año. «Suena hermoso», dijo ella en voz baja. «Suena como un hogar». «Lo es, o lo era antes de conocerte. Ahora ya no estoy seguro de dónde está mi hogar». Se giró para mirarla. «Si salimos de esta, si llegamos a Boston y nos ocupamos de tu tío, ¿qué pasará después? Tendrás tu herencia, el negocio de tu padre. Tendrás una vida allí. ¿Cómo encaja un ranchero de Utah en eso?» Delilah guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, «¿Y si no quiero esa vida? ¿Y si vendo el negocio, tomo el dinero y vuelvo al oeste? ¿Y si el hogar no es un lugar, sino una persona? ¿Renunciarías a todo? ¿La riqueza? ¿La sociedad? ¿Todo?» Lo dejaría todo en un instante, por una oportunidad de felicidad real, por una oportunidad de una vida contigo. Se incorporó y se giró para mirarlo de frente. «Will, he vivido en una jaula toda mi vida. Una hermosa jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Estas últimas 2 semanas contigo, incluso huyendo por mi vida, incluso herida y asustada, me he sentido más viva que nunca en Denver. No quiero volver a ese mundo a menos que tú estés en él conmigo». Will la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello, sintiendo la sólida realidad de ella contra él. «Entonces lo resolveremos juntos. Después de que llegues a Boston,
Después de asegurarnos de que estás a salvo, resolveremos lo que viene después. Se besaron mientras las estrellas aparecían en el cielo. Y por primera vez desde que su hermana murió, Will se permitió creer en un futuro que contenía algo más que la simple supervivencia. Se permitió tener esperanza. La estación de tren de Thompson Springs estaba abarrotada a la mañana siguiente. Había mineros y trabajadores del ferrocarril, familias que se dirigían al este y vendedores con sus maletas de mercancías. Will y Delilah se mantuvieron en los bordes de la multitud, buscando a cualquiera que pareciera demasiado interesado en ellos. El tren llegaba tarde, y con cada minuto que pasaba, los nervios de Will se tensaban más. Entonces los vio. 3 hombres a caballo acercándose desde el sur. Incluso a distancia, reconoció la forma deliberada en que se movían, la forma en que sus ojos escudriñaban la multitud. Estaban buscando a alguien específico. Estaban buscando a Delilah. «Tenemos que movernos», dijo en voz baja, tomándola del brazo. «Ahora». Se deslizaron entre la multitud hacia el edificio de la estación, tratando de no llamar la atención. Podían oír el silbato del tren a lo lejos, todavía a unos minutos de distancia. Si tan solo pudieran subir antes de que esos hombres los vieran, podrían lograrlo. Pero cuando llegaron a la puerta de la estación, uno de los jinetes gritó: «¡Ahí! ¡Es ella!». La gente se dispersó mientras los 3 hombres espoleaban a sus caballos hacia adelante. Will empujó a Delilah detrás de él y sacó su revólver. Era consciente de que estaba en inferioridad numérica y de armas. Pero no había llegado tan lejos para dejarla morir ahora. «¡Alguacil federal!», gritó una voz. La cabeza de Will se giró para ver a un hombre con un traje oscuro abriéndose paso entre la multitud. Una insignia brillaba en su pecho. «¡Suelten sus armas!». Los 3 jinetes se detuvieron en seco, confundidos. El alguacil no estaba solo. 2 ayudantes aparecieron desde el edificio de la estación, con los rifles en alto. Los jinetes se miraron entre sí, sopesando claramente sus opciones. Y entonces los 3 giraron sus caballos y galoparon hacia el sur. El alguacil se acercó a Will y Delilah. Su expresión era severa pero no hostil. «Will Sander, Delilah Jameson». «¿Cómo sabían que estábamos aquí?», preguntó Delilah, con la voz temblorosa. El abogado de su padre en Denver ha estado trabajando con fiscales federales durante meses. Intentaban construir un caso contra Gerald Jameson. Cuando se enteró de que usted podría estar en peligro, nos contactó. Hemos tenido hombres vigilando las estaciones de tren, con la esperanza de encontrarla antes que los pistoleros de su tío. Señaló hacia el tren que se acercaba. Ustedes 2 han causado un gran revuelo. Señorita Jameson, necesitamos que testifique en Denver. Con su carraspea, evidencia y su testimonio, podemos encerrar a su tío por mucho, mucho tiempo. Will sintió que Delilah se desplomaba contra él, aliviada. ¿Quiere decir que se acabó? ¿Estamos a salvo? No del todo. Su tío todavía tiene recursos y no se rendirá sin luchar. Pero ahora tienen protección federal. Los escoltaremos a Denver y de allí a Boston si es necesario. El alguacil miró a Will. «Eres bienvenido a venir, hijo. La señorita Jameson me dice que le salvaste la vida. Eso cuenta para algo». El tren entró en la estación con un chirrido de frenos y una nube de vapor. Will miró a Delilah, viendo su propio alivio e incredulidad reflejados en su rostro. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, lo habían logrado. El viaje a Denver duró 3 días con la escolta federal. Gerald Jameson fue arrestado en su oficina la mañana que llegaron. Estaba rodeado de alguaciles y aferrado a unos papeles que intentó quemar sin éxito. La evidencia que Delilah proporcionó, combinada con el testimonio de los socios de su padre que antes habían tenido demasiado miedo para hablar, construyó un caso irrefutable. En una semana, Gerald Jameson se enfrentaba a un juicio por malversación, intento de asesinato y media docena de otros cargos. Delilah testificó con una dignidad tranquila. Nunca se derrumbó, ni siquiera cuando el abogado defensor intentó pintarla como inestable y vengativa. Will se sentó en la sala del tribunal todos los días. Era una presencia sólida a la que ella podía mirar cuando las cosas se ponían difíciles. El jurado tardó menos de 4 horas en declararlo culpable de todos los cargos.
Gerald Jameson pasaría el resto de su vida en prisión. Con el juicio terminado, Delilah trabajó con los abogados de su padre para liquidar su patrimonio y vender el banco. No tenía interés en dirigirlo ella misma, y la venta le proporcionó suficiente dinero para vivir el resto de su vida con una gestión cuidadosa. Pero ya había tomado su decisión sobre lo que vendría después. En una fresca mañana de noviembre, ella y Will estaban fuera del juzgado de Denver. Sus maletas estaban hechas. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Will por 12ª vez. Aún podrías ir a Boston. Tu tía te recibiría. Podrías tener una vida allí. Podría, asintió Delilah. Pero no quiero esa vida. Quiero una vida contigo, Will. Quiero ver tu rancho, ayudarte a convertirlo en algo más grande. Quiero despertar en la región de los cañones y ver el amanecer pintar las rocas de rojo. Quiero aprender a montar como tú y cocinar sobre una fogata. Y quizás algún día criar hijos que sepan lo que significa ser libre. Le tomó las manos. A menos que tú no quieras eso. A menos que esté asumiendo demasiado. Will la atrajo hacia sí y la besó allí mismo, en las escaleras del juzgado, sin importarle quién los viera. Cuando finalmente la soltó, ambos estaban sin aliento. Quiero todo eso y más, dijo él. Quiero casarme contigo, Delilah. Quiero pasar cada día del resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haberme elegido a mí en lugar de ese otro mundo. Así que, sí, vamos a casa. Vamos a Moab. Se casaron en una pequeña iglesia en Moab 2 semanas después. Carlos fue el testigo de Will y la esposa del médico, que se había hecho amiga de Delilah durante su recuperación, fue la testigo de ella. Fue simple, rápido y perfecto. Nada que ver con la elaborada boda de sociedad que Delilah podría haber tenido en otra vida. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Will la besó con una ternura que le dolió el corazón, y ella supo que había tomado la decisión correcta, pues el rancho se convirtió en algo de ambos. Delilah usó parte de su herencia para comprar más tierras y ampliar el rebaño, pero trabajaba codo con codo como cualquier esposa de ranchero. Aprendió los ritmos de la tierra y las exigencias del ganado. Descubrió que amaba el trabajo, amaba el dolor de los músculos cansados y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero sobre todo, amaba volver a su cabaña al final del día y caer en los brazos de Will. Ambos polvorientos, pues agotados y completamente felices. La primera primavera después de su matrimonio, Will la sorprendió añadiendo 2 habitaciones a la cabaña, convirtiéndola en una casa de verdad. Vamos a necesitar el espacio, dijo cuando ella le preguntó por qué. Para los niños que la llenarán algún día. Delilah se rió y lo besó. Tienes mucha confianza en esos futuros niños. Tengo confianza en nosotros, dijo él simplemente. Todo lo demás vendrá con el tiempo. Tenía razón. Su primer hijo, un niño al que llamaron Samuel en honor al padre de Will, nació en el invierno de 1885. Will sostuvo al bebé con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por su rostro. Y Delilah se enamoró de él de nuevo, viéndolo convertirse en padre. 2 años después, llegó su hija Margaret, con la cara roja y gritando, y adorada inmediatamente por su hermano mayor. El rancho prosperó con los años. La reputación de Will por su honestidad se extendió. Y construyeron relaciones con compradores en todo el territorio y más allá. Cuando Utah se convirtió en estado en 1896, lo celebraron ampliando su casa de nuevo. Añadieron un amplio porche donde podían sentarse por las tardes y ver a sus hijos jugar en el cañón. Samuel se convirtió en un chico fuerte y tranquilo que amaba el rancho tanto como su padre. Margaret era salvaje e intrépida, y siempre trepando a cosas que no debía y trayendo a casa animales heridos para cuidarlos. Delilah les enseñó a ambos a leer usando libros que pedía por catálogo, y Will les enseñó a montar, al azar, y todas las habilidades que necesitarían para dirigir un rancho algún día. A veces, generalmente tarde en la noche cuando los niños dormían, Delilah le decía a Will lo agradecida que estaba por el día en que se cayó de ese tren. Sé que suena extraño, decía ella, pero si no hubiera sucedido, yo nunca te habría encontrado. Habría vivido toda mi vida en esa jaula dorada, sin saber nunca lo que se sentía la verdadera libertad, sin saber nunca lo que se sentía el verdadero amor.
y él la abrazaba fuerte y decía, yo cabalgaba rápido ese día para salvarte, pero tú también me salvaste a mí, Delilah. Me devolviste algo que pensé que había perdido cuando mi hermana murió. Me devolviste la esperanza. En 1898, cuando Samuel tenía 13 años y Margaret 11, un tercer hijo se unió a su familia. Otro niño al que llamaron William en honor a su padre. Delilah tenía 40 años para entonces, y el embarazo fue más difícil, pero lo superó con la misma determinación que ponía en todo. Will rondaba nervioso hasta que ella se rió y le dijo que se fuera a trabajar con el ganado antes de que la volviera loca con sus preocupaciones. Los años pasaron, marcados por pequeños momentos de alegría y tristeza, como todas las vidas. Carlos falleció pacíficamente mientras dormía en 1902 y lo enterraron en el rancho que había ayudado a construir. Margaret sorprendió a todos al anunciar que quería ser doctora y se fue a la escuela de medicina en Salt Lake City en 1904, aunque prometió volver a casa en los veranos. Samuel asumió más responsabilidades en el rancho, demostrando ser un líder natural de hombres. Y finalmente se casó con una maestra de Moab que se ganó el corazón de toda la familia. A través de todo, a través de los desafíos, los cambios y el paso de las estaciones, Will y Delilah siguieron siendo el ancla del otro. Todavía salían a cabalgar juntos por la región de los cañones cuando podían, solo ellos dos. Y veían los atardeceres pintar las rocas con los mismos colores que tenían esa primera noche en la choza del buscador de oro. Todavía se besaban como recién casados, se hacían reír y se dormían en los brazos del otro cada noche. En 1920, cuando llevaban casados 36 años, sus hijos les organizaron una celebración de aniversario en el rancho. Para entonces tenían 7 nietos y un octavo en camino, y el rancho se extendía por 10,000 acres de excelentes tierras de pastoreo. Samuel dirigía la operación ahora con la guía de Will, y Margaret había regresado para abrir una consulta médica en Moab, convirtiéndose en la primera mujer doctora en esa parte de Utah. En la celebración, de pie en el porche que habían construido tantos años atrás, Will atrajo a Delilah hacia sí y dijo, sin arrepentimientos. Ella miró a su alrededor, a sus hijos y nietos, a la tierra que habían convertido en algo duradero, a la vida que habían creado juntos, desde aquel violento comienzo en la plataforma de un tren hace tanto tiempo. Luego miró a su esposo, su cabello ahora plateado, pero sus ojos seguían siendo del mismo cálido color marrón que la habían mirado con tanta preocupación cuando despertó en su cabaña. Ni uno solo, dijo ella. Cabalgaste rápido para alcanzarme ese día, Will Sander, y has estado a mi lado desde entonces. Soy la mujer más afortunada que ha existido. No, dijo él, besándole la frente. Yo soy el afortunado. Solo estaba cabalgando por el desierto ese día, pensando en revisar cercas y mover ganado. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a la mujer que lo cambiaría todo. Me diste una familia, Delilah. Me diste una razón para creer en el mañana. Me diste una vida que valía la pena vivir. Mientras el sol se ponía sobre la región de los cañones, pintando las rocas familiares en tonos de rojo y oro, sus nietos corrían riendo por la casa mientras sus hijos hablaban y compartían recuerdos. Y Will y Delilah estaban juntos en el porche, su brazo alrededor de los hombros de ella y su cabeza apoyada en su pecho, observándolo todo con los corazones llenos de gratitud. Habían sido forjados en la violencia y el miedo. Su amor nació de la desesperación y el peligro, pero lo que construyeron juntos fue fuerte y duradero. Un testimonio del poder de dos personas que se eligen a pesar de las probabilidades imposibles. La mujer que cayó del tren y el vaquero que la salvó habían creado algo hermoso a partir de ese terrible momento. Un amor que resonaría a través de generaciones, transmitido en historias contadas alrededor de fogatas y mesas de comedor durante años. El salvaje oeste se los había entregado el uno al otro, y ellos habían tomado ese regalo y lo habían convertido en un legado. Habían construido una familia, un rancho y un amor que perduraría mucho después de que se fueran, tallado en la tierra de rocas rojas tan permanentemente como los propios cañones. Y en esa tarde de aniversario, rodeados de la vida que habían creado juntos,
Ambos sabían que no cambiarían ni un solo momento del viaje que los había llevado hasta allí. Esto era el hogar. Esto era la familia. Esto era el amor en su forma más verdadera y profunda. Y todo había comenzado con un grito rasgando el aire del desierto, una mujer cayendo y un vaquero que cabalgó rápido para alcanzarla.